Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a El Derecho y los Derechos en Serio, espacio de reflexión y diálogo sobre democracia constitucional, transformaciones sociales, libertades y derechos. En esta nueva emisión vamos a tener la oportunidad de conversar con un muy destacado profesional del derecho, pero que también ha tenido una amplia trayectoria política y en distintos cargos de la administración pública, orgullosamente egresado de nuestra máxima casa de estudios en la entidad y también profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Está con nosotros el maestro Juan Mejorado, a quien le agradecemos estar con nosotros. Estimado maestro, muchísimas gracias por darse un espacio en este su programa que es de universitarias y universitarios para toda la sociedad duranguense. Al contrario, gracias doctor, es un honor para mí estar en su programa y bueno, dirigirnos con su teleauditorio de la Universidad Juárez del Estado de Durango y además de toda la ciudadanía, a la orden. No, muchísimas gracias maestro. Fíjese que ya teníamos la inquietud, la intención de poderlo invitar desde hace algunas semanas, porque usted ha combinado muy bien la trayectoria jurídica con la política y también con la administración pública. Quisiera que de viva voz usted, ahora sí que yo desde luego lo reconozco como un excelente profesional del derecho, pero que usted mismo pudiera hacernos una especie de semblanza de los principales cargos que ha ocupado y en función de ellos ir platicando de ahora sí las atribuciones, las facultades, los proyectos que en su momento le tocó implementar y que creo que es muy interesante para que lo conozca nuestra audiencia, pero que usted primero, de viva voz, que nos ayude con este tema de su semblanza. Gracias, doctor Alan Arroyo. Y bueno, con su permiso, iniciamos en la vida universitaria, bueno, desde luego, anteriormente desde la Escuela Preparatoria Diurna, nos tocó apoyar, pues siempre tuvimos la inquietud y la efervescencia política afloraba a nuestra piel y anduvimos en los temas de elecciones estudiantiles desde la Escuela Preparatoria Diurna. Posteriormente ingresamos a la Honorable Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, donde cursamos y ahí nos surgió a un grupo de jóvenes estudiantes el poder encabezar un proyecto que culminó y tuvo frutos, dio como resultado que encabezáramos los destinos del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos. Fui presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho en aquellos talleres, hace algunos talleres, y bueno, nos tocó encabezarlo. Iniciamos con temas de mejorías a nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Nos tocó en algunos temas ver sobre todo lo que veíamos nosotros como estudiantes del derecho, siempre velando por el derecho, pero sobre todo por la justicia. Vimos cuando se da el cambio de Teléfonos de México, que se privatiza, el cual pues éramos inquietos, nos opusimos, empezamos a dialogar, nos tocó el tema del alza de los insumos, en este caso las gaseras, y también nos tocó encabezar ese movimiento donde pues en algunas ocasiones apoyábamos a las amas de casa que pues les hacía falta sus recursos. Me recuerdo muy bien pues que hasta les obsequiamos tanques de gas y bueno, en algunos otros temas que era un servicio a la sociedad que debemos de dar nosotros como estudiantes de derecho, ofrecerle algo de lo mucho que nos ha dado la sociedad con nuestros estudios, porque es quien nos paga los estudios, la misma sociedad a través de los impuestos,
y pues nos tocó encabezar los destinos de la sociedad de alumnos. En ese periodo, discúlpeme que lo interrumpa, creo que es muy interesante lo que plantea. Ustedes encabezaron entonces un esfuerzo de involucramiento con distintos sectores de la sociedad. Ustedes, como bien lo menciona, trabajaban de la mano con amas de casa, con comerciantes, incluso en su momento con obreros, que veían en ustedes una posibilidad de resolver ciertos problemas jurídicos, y aunque todavía estaban como estudiantes, pues desde luego que en su momento les tocó acudir mucho al auxilio, al apoyo, a la asesoría de grandes catedráticas y catedráticos de la facultad. Y creo que en ese sentido, maestro, es muy importante observar cómo se involucra el estudiante con el profesor, y ustedes desde la posición que tenían muy privilegiada de lucha por las y los estudiantes, pues pudieron realizar este tipo de ejercicios. Entonces, ¿qué más nos puede compartir de cómo en ese entonces, como presidente de Comité Ejecutivo de Sociedad de Alumnos, logró vincular a maestras y maestros con el estudiantado? Mire, y qué bueno que dicen que como muy ad hoc y como anillo al dedo, como dirían en el argot de la sociedad. Vi su publicación que hizo en El Sol de Durango, Educación Jurídica y Política con Responsabilidad Social. Yo creo que tendremos que vincular, leí muy bien su artículo que me pareció importante. Tenemos que tener responsabilidad social, no podemos dejar a la sociedad en aras de lo que pueda venir. Para eso estamos los estudiosos del derecho. Claro. Tenemos que vincularlos. Y bueno, en ese estábamos cuando inclusive nos tocó formar parte del bufete jurídico Solidaridad. Okay. Era un bufete jurídico también que lo gestionamos ante en aquel entonces, ahorita es Bienestar, anteriormente se llamó Sedesol, y había un bufete jurídico Solidaridad donde estudiantes de derecho, desde luego con la conducción de los maestros, de algunos maestros, a través de un beneficio que obteníamos los estudiantes y los propios profesores, en el sentido de que se nos daba una beca, ofrecíamos servicio jurídico gratuito a la sociedad y llevábamos sus asuntos. En antaño no teníamos el bufete jurídico que tenemos ahorita, bufete jurídico gratuito en la Facultad de Derecho, pero ya pensábamos en eso. Claro, fue un antecedente. Fue un antecedente, y ahí están en los albores. Recuerdo muy bien que estuvo por ahí el padre de un presidente del Tribunal Superior de Justicia, el licenciado Bonilla, de grata memoria, a quien me jacto de decir que lo conocí. Él formaba parte, era uno de nuestros directores que nos conducía para poder brindar asesoría jurídica gratuita. Fue un antecedente, doctor, y digo ahora lo que son las cosas. Ahorita está como presidente del tribunal Gerardo Bonilla, hijo, claro. Y bueno, yo conocí a su padre de grata memoria, en paz descanse, y que era uno de nuestros asesores. Están igualitos, pero bueno, me jacto de decir eso, que nosotros iniciamos con la gestión de un bufete jurídico. Existía un bufete jurídico de la universidad, pero como que no prestaba el mismo tipo de servicios, ¿verdad? A los proyectos. Era un servicio social. Claro, y a los proyectos que ustedes desde ese momento ya iban visualizando hacia el futuro. Eso era muy importante. Entonces creo que hoy en día tenemos un bufete más consolidado, pero sin la actuación, sin los proyectos que ustedes llevaran a cabo, pues desde luego que no tendríamos los mismos resultados. Este tema que usted señala y bien refiere, maestro, de la responsabilidad social, es fundamental. Creo que debemos inculcar en las nuevas generaciones de abogadas, de abogados, pero como bien sabemos en nuestra facultad se imparte la carrera de Ciencia Política, entonces las futuras politólogas y politólogos, con independencia del área en el que se desempeñen, también deben estar provistos de este tema de la responsabilidad social. Hoy necesitamos también de un fuerte tema de construcción de ciudadanía, de personas que estén comprometidas con su entorno, en lo medioambiental, en lo cultural, en la desigualdad, en el tema de género, tantas problemáticas sociales que nos aquejan, y es una misión de nuestra facultad, desde luego, y de nuestra universidad, formar
personas con compromiso y con responsabilidad social, de lo cual, si le parece, tras un pequeño corte hablaremos, pero estamos apenas en el maestro Juan Mejorado, presidente de Sociedad de Alumnos. Falta ver al maestro Juan Mejorado en la trayectoria que ha ido eslabonando en la administración pública. Tras un pequeño corte, si le parece, regresamos con ese tema. Muy bien, doctor, perfecto. A nuestro amable auditorio del Derecho y los Derechos en Serio, como siempre, les invitamos a permanecer con nosotros. Gracias por permanecer en El Derecho y los Derechos en Serio. Estamos conversando con el maestro Juan Mejorado, un profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra querida Universidad Juárez del Estado de Durango, que cuenta también con una amplia trayectoria política, pero también desde luego en el seno de la administración pública. Entonces, en el bloque anterior empezamos a conversar, a dialogar con él de los principales logros que tuvo como dirigente estudiantil. Y ahora, maestro, está la otra faceta, cuando usted ya egresa de la carrera, que se empieza a enrolar en las actividades políticas. Claro, las actividades estudiantiles también son políticas, pero ya cuando usted como profesional del derecho empieza a tener, digamos, distintos espacios de actuación. ¿Nos puede platicar un poco al respecto? Sí, claro que sí, doctor. Egresamos de la carrera. Por cierto, me tocó ser el orador oficial de mi generación. De licenciados en Derecho, de pasantes, y posteriormente presentamos el examen profesional. Luego sigue, me convierto en líder juvenil en el Estado, líder juvenil entonces era el Frente Juvenil Revolucionario, y fue una contienda que llevamos a cabo municipio por municipio, y logramos obtener el triunfo. Fuimos líderes juveniles durante 3 años. Posteriormente se viene el tema, me tocó ser diputado federal suplente del licenciado Juan Manuel Félix León, y bueno, proseguimos nuestra carrera. Fui delegado en algunos estados del país. Me tocó también encabezar algunos procesos electorales como delegado, fui coordinador general de campañas, etcétera. Posteriormente ingreso a la administración pública como subsecretario general de gobierno. Como ahí nos tocaba ver el tema de la gobernabilidad del Estado, en el Estado de aquí, de mi querido Durango, con el secretario general de gobierno, que era el licenciado Hugo Rosales Vadillo, el cual pues duró un tiempo por cuestiones profesionales. Él se retira, me quedo yo como secretario general encargado. Posteriormente regreso al partido. Ahí en el partido fui secretario de Gestión Social, secretario ejecutivo del ahora gobernador. Posteriormente llego a formar parte de su gabinete como juez administrativo por 3 años. Posteriormente fui secretario del Congreso del Estado, secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado, y pues a mí me tocaba llevar las sesiones, recibir la correspondencia, programar las sesiones con los diputados, que es muy bonito. A mí me gusta mucho el derecho parlamentario. Claro. Y posteriormente, pues ya en ese inter ya empezamos a impartir cátedras. Empiezo como adjunto, empiezo como profesor adjunto. Fueron aproximadamente un poco más de 3 años, casi 4, y después logro la titularidad. Empecé con una clase, después 2, y bueno, ahí estamos ahorita ahí en la Facultad de Derecho, mi querida Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Pero bueno, también ahorita usted lo comentaba muy atinadamente, yo creo que tendremos que darle mucho empuje a nuestra querida Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a las 2 carreras, porque también ahorita me toca impartir cátedra en Derecho, lo que es Derecho Fiscal, Derecho Penal, pero también imparto cátedras en Ciencias Políticas, porque aparte me fascina la política. Doy métodos cualitativos y cuantitativos que tiene que ver a grandes rasgos, con el posicionamiento de marcas, posicionamiento hasta de cualquier
campaña política, de encuestas de opinión, son herramientas que tendremos que implementar y que tendremos que impulsar. Lo he escuchado a usted muy atentamente en el tema de posicionar la carrera de ciencias políticas y me parece ideal, y yo creo que el que usted lo ha comentado y lo he escuchado de usted y como ejemplo lo pongo, tener una bolsa de trabajo en ciencias políticas, en derecho, bueno, pues también ya se hace lo propio, pero también en ciencias políticas. Qué bueno, me da gusto, doctor, que esté impulsando de esa manera esa bolsa de trabajo para las futuras generaciones de ciencias políticas, porque es un campo fértil, es un campo que requerimos explorar y explotar. Así es. Con nuestros educandos, porque... Sí, maestro, ahí perdón por la interrupción, pero me parece también muy atinado lo que menciona. Yo creo que a veces podemos tener una visión un tanto limitada o restringida del enorme campo profesional, en este caso de la ciencia política, pero vamos desde la opinión pública a la comunicación política, a lo que usted mencionaba del posicionamiento de marcas, al branding, al tema también de la consultoría y desde luego también actividades propias de docencia y de investigación, la creación también, la generación y el poder incentivar cuadros en partidos políticos, pero también en organizaciones no gubernamentales, maestro, en organizaciones a nivel internacional, porque tenemos talento de sobra en nuestra facultad y en nuestra universidad. Y creo que con trabajos como el que usted lleva a cabo, con sus grupos, con sus distintas materias, ayuda mucho para que ese trabajo se pueda proyectar hacia la sociedad, que a veces es también lo que nos hace falta. Hemos comentado cómo en el caso de Derecho tenemos una cifra pues más o menos clara que nos dice que hay 1.300.000 personas empleadas como abogadas o como abogados, e incluso, bien lo sabemos, no necesariamente trabajan en el sector jurídico, sino que muchos de ellos también se desempeñan en el comercio informal, ahora con las plataformas de vehículos del tipo de Uber, de Didi, también ahí tenemos en Durango y en otros estados muchas personas que desempeñan y que no han encontrado un acomodo laboral. Las cifras dirían que a lo mejor son muchísimo más de ese 1.300.000 personas, que es lo que reporta, por ejemplo, el Instituto Mexicano para la Competitividad, pero en ciencias políticas el panorama tampoco es muy claro. Un estudio de hace 10 años, el diario El País de España, nos decía que había 70.000 personas más o menos que habían estudiado esta carrera. Habría que actualizarlo una década después. Pero el caso es que, como usted lo menciona, maestro, hay un campo fértil. Me gusta ese término que usted empleó y que es muy importante que potenciemos las dos carreras, ¿verdad? Y en su trayectoria profesional, pues desde luego reconocerle de manera pública, maestro, cómo desde líder estudiantil tuvo este involucramiento, este contacto directo con la responsabilidad social que mencionábamos hace unos minutos, y que su trayectoria en las distintas trincheras pues ha sido también ejemplo de muchas y muchos de sus estudiantes, de personas que gozamos de su amistad desde que fue juez administrativo, subsecretario general de gobierno, y también de manera muy interesante lo que mencionaba en el tema parlamentario. Como secretario de Servicios Parlamentarios, usted tuvo una labor muy importante en la iniciativa de leyes, en la construcción de acuerdos, en la elaboración de todo el trabajo parlamentario de nuestro Congreso del Estado, pues desde luego que esa oficina es vital. Entonces, eso también representa una muestra de lo mucho que podemos hacer a nivel estudiantil. Maestro, se nos agota el tiempo en este primer momento, a reserva de tenerlo como invitado en una próxima emisión, pero ¿algún mensaje final que usted quiera darle al auditorio, a las y los estudiantes, a las personas que nos ven? Porque este programa no está dirigido nada más para abogadas y abogados, sino para la sociedad en general. Entonces, ¿algún mensaje final, si es tan amable, maestro? ¿Cómo no? Pues decirle que ahorita me toca encabezar, además quiero decirles, soy presidente de la Asociación de Defensores del Patrimonio contra Yox. No sé si sepa usted que hubo una serie de fraudes y hemos estado asesorando a mucha gente para que interponga su querella por la vía penal o interponga su denuncia en la vía civil, civil mercantil, en derecho mercantil, pero hemos estado asesorando.
Es el tema que usted atinadamente comenta, que debemos hilar el derecho con la responsabilidad social. Las necesidades que tenga la misma ciudadanía, yo creo que es un campo para los abogados y también para los estudiosos de la ciencia política, que hoy en día, hoy por hoy, los requiere mucho y se avecina un proceso electoral. Híjole, sería un programa grandísimo, pero se avecina proceso electoral donde ahí tiene un campo muy grande